Ya está con nosotros Leonardo López, abogado querellante, con quien hemos ido conversando a lo largo de todos estos años, de estos 2 años largos. Leonardo, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola, buen día Fernando, un gusto escucharte. Bueno, Leonardo, satisfacción por la tarea cumplida, digo, satisfacción por usar el término, ¿no? En definitiva, ser abogado querellante en este caso no hay ninguna satisfacción, pero sí digo beneplácito tal vez porque se ha hecho justicia. Y bueno, tal cual como lo plantea nosotros desde el lado de la querella al representar las víctimas, el daño que se les ocasionó no va a reparar de una o de otra manera esta situación, ¿no? Pero sí técnicamente te podemos decir que fue un fallo histórico porque es el primer precedente que sentamos en la provincia de Salta. Ujú. Nunca en un hecho justamente en donde se protagoniza un siniestro vial se condena a una persona. No solamente era difícil que se configure el homicidio simple con dolo eventual, sino la cantidad de años que logramos que se lo condene, ¿no? A Exacto. Luciano López estamos hablando de 17 años. Uno de los últimos antecedentes que tenemos es el caso Barrientos, si no me Ujú. equivoco, 12 años de prisión efectiva. Hablar de 17 años yo creo que es una condena importante, pero como te digo, a la salida ayer de la última audiencia que tuvimos donde se dictó la sentencia, no solamente nosotros los querellantes, sino también el fiscal salió, habló con las familias Sí. y de Ujú. cierta manera les explicó esto y bueno, ellos en ese punto lo entendieron, ¿no? Ujú. Sí, lo vi al fiscal Espilosín, que en definitiva es lo que el fiscal había pedido, ¿no? 17 años, ustedes habían ido un poco más allá, creo que 25 años pedían ustedes. Nosotros pedimos 20 años, 20. Ujú. ¿sí? Y en ese sentido, por lo general, siempre por una cuestión, independientemente de los criterios y los fundamentos de por qué uno pide esa cantidad de años, por lo general siempre la querella pide un poco más que la fiscalía, Sí. pero es importante que quedó de cierta manera el número que pidió la fiscalía, así que en ese punto creemos que fue importante la condena, ¿no? Ujú. Sobre todo, Leonardo, creo que lo que hay que tener en cuenta, bueno, quienes seguimos este tipo de cuestiones, sabemos que las madres del dolor, los familiares de víctimas, han luchado tanto en el Congreso Nacional para lograr que las penas sean más duras, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de un siniestro vial y muchas veces las penas no condicen con el daño que se causa, ¿no? Exactamente, y por lo general los defensores siempre de imputados en este tipo de siniestro buscan que estos delitos queden como homicidios culposos y de esta manera lograr llegar a ver algún tipo de beneficio, de condicionalidad por la pena, buscando una pena mínima de 3 años y de esa manera que la persona no vaya presa, ¿no? Ujú. Por eso nosotros fueron mucho tiempo, ¿no? Más de 2 años, como bien lo decías, Sí. trabajando en la investigación y posteriormente tratar de que quede todo en evidencia cómo fue esa noche para lograr acreditar el dolo, que es lo más difícil, porque la conducta que tuvo en ese momento Luciano López en esa madrugada, Ujú. la que nosotros teníamos que mostrarle a los jueces que entendíamos que no se trataba de una simple culpa o imprudencia, Claro. sino que su conducta fue direccionada y produjo justamente la muerte de 5 personas, ¿no? Ujú. Yo recuerdo haber hablado varias veces con vos, con tu equipo y de cómo han ido armando, ¿no? Este rompecabezas para demostrar que este chico había subido con alcohol, había omitido todo lo que es la norma de tránsito, ¿no? Y cómo el trabajo fino que han tenido que ir haciendo ustedes, como repito, de armar un rompecabezas para poder decirle a los señores jueces, miren, acá está la evidencia, ¿no? Esto es lo que nosotros decimos, pero con evidencia, no solo con palabra. Y hablando justamente de prueba en concreto, se trabajó con las pericias y esto fue muy importante porque, de cierta manera, los peritos que propusieron la misma defensa, es decir, los que representan al imputado en su Sí. momento, coincidieron con
las conclusiones a las que se llegaron con los peritos del CIF, del Ministerio Público. Esto es importante porque el cálculo que se realizó, por ejemplo, de la velocidad en la que iba en ese momento Luciano López, Sí. se determinó con un método el cual arribaron a una conclusión que ambos las compartieron. Entonces Mira. los jueces también tienen presente esto, porque muchas veces por ahí los testigos oculares dan información Sí. que no, si bien ellos en ese momento escuchan un ruido, muchos declararon que sintieron el impacto, pero no en ese momento no se puede, ellos no pueden dar una conclusión real sobre la velocidad o si intentó frenar o otra Sí. circunstancia que sea objetiva, ¿no? Entonces, por eso es que esta pericia accidentológica que realizaron en conjunto los peritos de la defensa con los de la Fiscalía, al arribar a una misma conclusión, fue una herramienta fuerte que tuvieron los jueces en el momento de realizar, obviamente, sus fundamentos también en ese sentido, ¿no? Vos decías recién, ¿no? Y lo escuchaba ayer también al fiscal Espilosín, es una sentencia histórica que sienta precedente porque darle los 17 años de prisión superan, bueno, los casos anteriores. Digo, la tecnología también ha sido un elemento determinante, ¿no? Sobre todo la presencia de cámaras de seguridad en la zona. Digo, ¿cómo se ha utilizado todo esto para ayudar a llegar a esta sentencia? Exactamente, fíjate de importante porque por lo general se utilizan ciertas evidencias que quedan en el momento del hecho, como por ejemplo se podría haber utilizado un método diferente en el caso en el que hubiese existido marcas de frenado. No se detectó marcas de frenado, Claro. entonces una de las únicas herramientas con las que se contaba para calcular la velocidad era lo que se denomina el método de fotogramas, en donde se dividen en imagen la reproducción del video, que en este caso contábamos con el video de la maderera El Tano, Sí. en un punto, y en función de eso se sacaba la velocidad, ¿no? Y se determinó que iba más de 103 kilómetros por hora. Y también se logró calcular la velocidad de impacto que se tuvo con el primer grupo de peatones, en donde específicamente el impacto del señor Sergio Beizaga, y estamos hablando que el impacto fue en una velocidad de más de 75 kilómetros por hora. Qué bárbaro. Entonces esto fue muy importante porque de cierta manera es un dato objetivo en donde los jueces tuvieron certeza para saber la velocidad en la que iban en una avenida que está reglamentariamente la máxima permitida es de 60 kilómetros por hora, ¿no? Leonardo, para que esto sirva, ¿no? Para mirar hacia adelante. De hecho, el fallo ya siente un precedente histórico, digo, pero si no se hubiera contado con todos estos elementos, si a ustedes no hubieran logrado armar el rompecabezas y mostrar el dolo eventual que había y hubiera sido un homicidio simple, digo, la pena hubiera sido mucho menor. Tal cual, porque si nosotros no contábamos con todos estos elementos que fueron claves, obviamente también los toxicológicos que se realizaron, el estudio que se hizo para determinar si tenía alcohol en sangre o no, también influyeron mucho, pero es como vos lo decís, si uno no cuenta con estas herramientas tecnológicas, capaz porque acuérdate que ante la duda juega a favor del imputado, entonces si nosotros no tenemos certeza sobre las pruebas que están incorporadas y los jueces no logran ellos llegar justamente con la sana crítica que ellos estudian y analizan las pruebas y demás, tranquilamente podría haber ocurrido que esto quede en un homicidio culposo y la pena era mucho menor, ¿no? Exacto. Vos sabés que te pregunto esto porque mientras asistíamos, ¿no? al juicio en Ciudad Judicial, bueno, el viernes ha sido público conocimiento este hombre que ha sido atropellado en la rotonda de Limache, ¿no? Y pienso, cuando no están las medidas, cuando no se hace la prueba, y te lo pregunto porque ayer alguien me dijo, ¿y cuánto el chofer del colectivo que atropelló al hombre de la rotonda de Limache puede ir preso? Y uno piensa y digo, y esto es el reclamo de las víctimas, ¿no? De los familiares de víctimas. La ley por ahí es demasiado liviana y ese hombre por ahí capaz que ni siquiera va a purgar una pena en prisión. Tal cual. Mira, yo te hago un comentario y un mensaje para la sociedad, para todas las personas que tienen vehículo, conducen
y muchas veces concurren a cenas, eventos, que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Pero sí, te digo porque tengo experiencia de diferentes casos que ya vengo trabajando de accidentes de tránsito. Una persona cuando experimenta un accidente, un siniestro y atropella a alguien, tiene que saber que lo primero que hacen la gente de criminalística cuando llega al lugar, la fiscalía pide que realicen el examen para ver si tienen alcohol en sangre, ¿sí? Exacto. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. Si estamos hablando de un accidente culposo, o sea que se te cruza una persona y vos ibas manejando normalmente a la velocidad y la atropellás, donde de cierta manera hay culpa de la persona embestida, Ujú. ¿qué ocurre acá? La fiscalía te hace los estudios, te hace el examen para ver si tenés alcohol, si tenés marihuana y demás. Si no se detecta nada, puede ocurrir y de cierta manera por la mecánica del siniestro se logra ver de que la persona que manejaba no fue Sí. el responsable directo. Puede ocurrir que tranquilamente vos, el proceso hasta que se determine tu responsabilidad, Ujú. sigas vos en libertad. Claro. Pero si vos vas en todas esas condiciones, es decir, de que ibas manejando como corresponde, a la velocidad que corresponde, pero tenías alcohol en sangre, Ujú. inmediatamente piden la detención. Claro. Así Claro. tengas 0,4, 0,3, 0,2, o Ujú. sea, y los accidentes, a nadie escapa de los accidentes de tránsito. Exacto. Entonces, sí, la persona tiene que ser consciente que es un agravante el alcohol en sangre. Ujú. Exacto. Entonces, entonces tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Porque no decir, no, sí, yo estaba tomando, pero ese me cruzó, no, papá. Ahora vos vas a tener que esperar detenido con prisión preventiva hasta que llegue el juicio y se determina si es verdad lo que vos estás diciendo. Pero como vos Ujú. tenías alcohol, inmediatamente ya es un agravante. Tal Entonces, cual. por eso te digo, no creamos que los accidentes, si tengo o no tengo la culpa, Ujú. si yo no tengo la culpa no va a pasar nada, voy a esperar el proceso en libertad y mi abogado va a demostrar que yo no tengo, yo soy inocente. Ujú. Está bien, pero si vos tenés un agravante como el alcohol, inmediatamente se puede ordenar la detención. Sí. Bueno, Así esto que también un hay que tener mensaje. en cuenta, ¿no? Sí, esto también un mensaje para los legisladores, ¿no? Sobre todo los legisladores nacionales, a la hora de poder modificar y de endurecer las penas, ¿no? Porque si uno mira, más allá de que compartimos y decimos, bueno, de acuerdo a justicia, de acuerdo al derecho, la sentencia de ayer es histórica, uno podría decir, bueno, pero son 5 víctimas, ¿eh? Son 5 personas que ya no están más. Y hay otros tantos que han sufrido Exactamente. la herida, ¿no? Y que van a quedar marcados de por vida también por ese siniestro vial, ¿no? Exactamente. Es más, nosotros entendemos que se llegó a los 17 años por el daño que se ocasionó y por Claro. la cantidad de víctimas fatales, ¿no? Ujú. Pero bueno, en realidad yo te daba el ejemplo hace rato por el hecho que actualmente yo estoy involucrado en una causa en donde una persona fue atropellada y víctima fatal en la ruta 51, intersección con la ruta Colón, que hoy en Sí. día está en proceso, se están haciendo las pericias y demás, Ujú. que en este caso, bueno, un ejemplo claro, ve, la persona que la atropelló al señor que estoy representando, que ya en Sí. su momento vamos a dar más información, hoy en día está en libertad, él no está Mira. detenido. Claro. ¿Por qué? Porque si bien en su momento con los datos de la pericia vamos a ir viendo la responsabilidad que tenía y si realmente fue la persona que atropelló, digamos, a mi cliente, el responsable, se verá si se le cabe o no una condena. Hoy en día está en libertad, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando se le hicieron los análisis de sangre y demás, no se le detectó alcohol, y esto es Claro. como te digo, le jugó a su favor. Ujú. Entonces le jugó a su favor en este punto, ¿no? En esta etapa del proceso. Después, como te digo, se verá Sí, la después verá el responsabilidad resto. ya con las pericias y demás. Pero es un ejemplo clave para que la gente sepa lo que significa el agravante que es conducir con los efectos del alcohol, Del ¿no? alcohol. Tal cual. Leonardo, como siempre, un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, y estamos atentos, ¿eh? En la difusión de los casos muchas veces creemos que la gente empieza a tomar conciencia y que además en alguna medida también ejercemos alguna presión, ¿no? A la hora de que los jueces dicten sentencia. Tal cual. Y bueno, y vamos a estar escuchando ya los fundamentos de la sentencia el próximo martes a las 13 horas, así que cualquier cosa estamos en contacto. Dale, abrazo grande, que tengas un buen día.
9 de Gracias, la hasta luego. mañana, 15 minutos. Leonardo.